Hola, me llamo Elena, tengo 78 años y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación. Aunque, si soy sincera, la verdad es que nunca creí que llegaría a ver la luz al final del túnel. ¿Sabes? La vida a veces te da golpes que te dejan sin aliento, te quitan el suelo bajo los pies. Pero el más grande, el que aún hoy me duele como si fuera ayer, fue cuando mi propio hijo, mi sangre, mi pequeño Miguel, me dijo a la cara que me echaba de la casa que yo misma había levantado, ladrillo a ladrillo, junto a su padre, ya fallecido. Fue un shock, sí, un golpe directo al corazón que me dejó muda, helada. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa, como si una lupa se posara en cada detalle. Él estaba de pie en el salón, justo al lado de la vieja cómoda de caoba que heredé de mi abuela, esa que siempre lustré con tanto cariño. El son de la tarde entraba por la ventana, bañando el polvo suspendido en el aire, y yo solo veía su silueta, grande, imponente, muy diferente a la del niño que una vez acuné. Sus palabras: mamá, lo siento, pero la casa es mía legalmente ahora. Necesito el dinero. Tienes que irte. Las escuché, pero no las comprendí del todo. Mi boca estaba seca, mis manos temblaban. Sentí un frío que me calaba hasta los huesos, a pesar del calor de agosto. Era como si el mundo se hubiera detenido y solo existiera ese eco cruel en mi cabeza. ¿Puedes imaginarlo, hijo? Sentir que el lugar donde has vivido toda tu vida, donde criaste a tus hijos, donde tus recuerdos están pegados a cada pared, de repente te es ajeno. Miraba a mi alrededor, a las fotos en la repisa, al sofá donde cosí tantos botones, y todo me parecía borroso, distante. No era solo la casa, era mi historia, mi dignidad, lo que se desmoronaba. Él me miraba con una expresión que no logré descifrar. Era como si la vida que conocía se hubiera esfumado en un suspiro, dejando un vacío inmenso en mi pecho que aún hoy a veces me aprieta. Recuerdo los tiempos de mi niñez, hijo, cuando la vida era más sencilla, pero no por ello menos dura. Mi padre era jornalero, mi madre cosía para todo el pueblo. La casa era pequeña, de adobe, pero siempre olía a pan recién hecho y a lavanda. Los vecinos, ¿sabes?, eran como familia, se compartía lo poco que se tenía. No había lujos, no, pero había una riqueza que ahora echo de menos, la de sentirte parte de algo, de una comunidad que te arropaba. Aquel pequeño patio, con sus gallinas y su limonero, era mi mundo entero. ¿Quién me iba a decir que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las manos que te sostenían, en las risas compartidas al atardecer? Esos recuerdos a veces duelen más que el presente. Y luego llegó tu padre, mi José, un hombre bueno, trabajador, con las manos curtidas de tanto esfuerzo. Nos conocimos en la verbena del pueblo, bajo las luces de colores y el sonido de la guitarra. Él me prometió un hogar, no solo 4 paredes, sino un nido donde creceríamos juntos. Con cada sueldo que ahorrábamos, comprábamos un ladrillo, un saco de cemento. Imagínate la ilusión, cada golpe de martillo, cada clavo que poníamos era un sueño que se hacía realidad. Esta casa, la misma de la que ahora me echan, la construimos con nuestras propias manos, con sudor y con amor. Era nuestro refugio, nuestro legado, el cimiento de todo lo que vendría. ¿Cómo pudo olvidarlo, Miguel? Cuando Miguel y su hermana, tu tía Carmen, llegaron al mundo, esta casa se llenó de risas, de llantos, de carreras por los pasillos. Recuerdo las noches sin dormir acunándolos, cantándoles nanas que mi abuela me cantaba a mí. Los domingos, la mesa del comedor, la misma que ahora está vacía, se llenaba de familia, de guisos caseros, del aroma a alegría. Mi vida entera giraba en torno a ellos, a asegurar que tuvieran una infancia feliz, llena de amor y seguridad. Cada puntada en su ropa, cada cuento antes de dormir, era una promesa silenciosa de amor incondicional. ¿Cómo pude no ver que esa devoción para uno de ellos no significaba lo mismo? La vida, claro, no siempre fue un camino de rosas. Cuando José se fue, cuando el cáncer se lo llevó demasiado pronto, sentí que una parte de mí se moría con él. Recuerdo el silencio en la casa, el vacío en el otro lado de la cama, pero no podía derrumbarme, no delante de mis hijos. Tenía que ser fuerte por ellos,
por el recuerdo de José, por el futuro que habíamos soñado. Sus últimas palabras, cuida de ellos, Elena, y de nuestra casa, resonaron en mi cabeza como un juramento. Me aferré a ese recuerdo, a esa promesa. Limpié mis lágrimas y me puse la armadura. Esta casa, entonces, se convirtió no solo en nuestro hogar, sino en mi fortaleza, en el símbolo de nuestra resistencia. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Miguel. Ay, Miguel. Era un niño tan vivaz, con esos ojos pícaros que lo decían todo. Recuerdo una tarde de lluvia, él tendría unos 6 años, y me trajo una flor silvestre, aplastada, pero para él era el tesoro más grande. Para ti, mamá, me dijo con esa vocecita. Yo la sequé y la guardé en mi Biblia, donde aún está. O cuando se caía y venía corriendo a mis brazos, buscando consuelo, y yo le curaba las heridas con un beso y una tirita. Como ese niño, que una vez dependió de mí para todo, que me miraba con adoración, pudo cambiar tanto. Esa inocencia, esa conexión profunda, ¿dónde quedó? Me pregunto si alguna vez recuerda esos momentos, si el eco de esas risas infantiles aún resuena en algún rincón de su corazón endurecido. Mira, hijo, esta casa no es solo paredes y un tejado. Es el eco de una vida, de sacrificios, de risas, de lágrimas compartidas. Es el olor a la sopa de la raíz de nuestra familia, el lugar donde se guardaban nuestros recuerdos más preciados, como ese álbum de fotos descolorido que guardo en el salón. Yo creí que les estaba dando un legado, no solo material, sino de valores, de amor incondicional. Pensé que este hogar sería un faro para ellos, para sus hijos, para las generaciones futuras. Nunca imaginé que el mismo hijo al que le di todo me lo arrebataría de esta manera. Duele, ¿sabes? Duele hasta el alma. Ay, hijo, ¿sabes? Lo más duro no fue la noticia, no. Lo más duro fue un día después, cuando tuve que empaquetar una vida entera en unas cuantas cajas. Cada objeto que tocaba, cada foto descolorida, cada figurita que mis hijos me hicieron de pequeños, era un puñal. El olor a mi ropa, el tacto del visillo que mi madre cosió, todo me gritaba que ese era mi lugar, mi hogar. Miguel no estaba, claro. Mandó a una empresa de mudanzas. Recuerdo el ruido de las cintas adhesivas, el crujido de las cajas, sonidos vacíos, que se llevaban consigo no solo mis pertenencias, sino mi alma, mi identidad. Miré el salón vacío, las paredes desnudas, y sentí que no solo me quitaban el techo, sino el aire para respirar. ¿Cómo se arranca uno de sus propias raíces? Los primeros días con Carmen fueron un bálsamo, pero también una carga. Ella intentaba animarme, me preparaba mis guisos favoritos, pero yo veía la preocupación en sus ojos, el esfuerzo que hacía por mí. Y Miguel, él simplemente desapareció. Mis llamadas no eran respondidas. Mis mensajes se quedaban sin leer. Está muy ocupado, mamá, me decía Carmen con la voz quebrada, intentando protegerlo, o quizás a mí. Yo sabía la verdad. Cada día que pasaba sin una palabra suya, cada silencio al otro lado del teléfono, era un recordatorio constante de que no solo me había echado de mi casa, sino también de su vida, de su corazón. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, y luego bajó la mirada, casi con vergüenza. Elena, ¿qué tal estás? Me enteré, lo siento tanto, me dijo, con una voz que era más lástima que consuelo. Y ahí lo sentí, hijo, el peso de la vergüenza, el cuchicheo en el aire. La gente ya sabía. Me miraban como si fuera una vagabunda, una anciana desamparada, como si la culpa fuera mía. El olor a especias y frutas frescas del mercado, que antes me encantaba, ahora me parecía rancio, asfixiante. Me sentí expuesta, juzgada, como si mi dolor fuera un espectáculo para el pueblo. Recogí mis pocas compras y salí de allí con la cabeza gacha, sintiendo que había perdido no solo mi casa, sino mi lugar en el mundo. Luego vino la llamada. Fue un martes. Recuerdo el sol entrando por la ventana de Carmen, y el timbre del teléfono me sobresaltó. Era Miguel. Mi corazón se encogió y se aceleró a la vez. Pensé por un instante que quizás se había arrepentido, que me pediría perdón, pero no. Su voz era fría, distante, casi mecánica. Mamá, por favor, no me busques más. Estoy muy estresado con todo esto.
Necesito seguir adelante, ¿entiendes? Es lo mejor para todos. Las palabras me golpearon como piedras. No había rastro del niño que una vez me trajo flores. Era un extraño. Sentí que no solo me abandonaba, sino que me echaba la culpa de su estrés. Colgué el teléfono y me quedé mirando al vacío, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. Un vacío que ninguna palabra de consuelo podría llenar. Los domingos eran los peores. Antes la casa se llenaba de vida, de niños correteando, del aroma a asado. Ahora, en el pequeño apartamento de Carmen, el silencio era ensordecedor. Carmen y su marido intentaban distraerme, pero yo veía a mis nietos, los hijos de Miguel, en cada esquina vacía. Los cuentos antes de dormir. Todo eso se había esfumado, como si nunca hubiera existido. El sol de los domingos, que antes me llenaba de alegría, ahora me parecía un recordatorio cruel de lo que había perdido. Mi familia unida, mi propósito. Mi salud también empezó a resentirse, hijo. Las noches eran largas, llenas de insomnio y de pensamientos recurrentes. El dolor de espalda, que antes solo era una molestia, se volvió constante, agudo. Me costaba subir escaleras, cargar la bolsa de la compra. Mi independencia, esa que tanto valoré, se iba desvaneciendo poco a poco. Me sentía frágil, vulnerable, como una hoja seca al viento. Carmen tenía que ayudarme con cosas que antes hacía sin pensar, y aunque ella nunca se quejó, yo sentía el peso de ser una carga, de no valerme por mí misma. El orgullo, ese que me había mantenido en pie toda la vida, se desmoronaba con cada pequeño gesto de ayuda, con cada mirada de preocupación. Era una sensación terrible, de impotencia absoluta. Y hubo una noche, sí, una noche en la que toqué fondo. Carmen y su marido se habían ido a visitar a unos parientes, y yo me quedé sola en el apartamento. La lluvia golpeaba la ventana con furia, y cada gota era como un eco de mis lágrimas. Me senté en el sofá, en la oscuridad, y sentí que no podía más. La soledad me envolvía como un sudario, mi casa perdida, mi hijo que ya no me quería, mi salud que flaqueaba. Me pregunté qué sentido tenía seguir, para qué, por quién. No había luz, solo oscuridad. Sentía un frío en el pecho que no era de la noche, sino del alma. Era el vacío más grande que había sentido jamás, como si me hubiera quedado sin nada, ni siquiera esperanza. Si esta historia tocó tu corazón y quieres escuchar cómo encontré la fuerza para seguir adelante, suscríbete para más historias como esta. El shock de esa noche, hijo, fue como un golpe en el estómago, pero justo cuando pensé que no quedaba nada, que me había quedado completamente vacía, vino a mi mente un recuerdo, un secreto, diría yo, que había guardado durante décadas. Era un pedacito de tierra, un terreno pequeño, casi olvidado, que mi abuela materna, la que vivía en el campo, me había dejado. No era la abuela de la cómoda de caoba, no, era la otra, un lugar humilde, con unos cuantos olivos viejos y un cobertizo medio derruido. Nunca lo vendas, Elena, me dijo una vez. Es tu tierra, tu pedacito de cielo. Lo había sepultado bajo los años de cuidar la casa, de criar a mis hijos, de la vida que me arrolló. Pero en esa oscuridad, esa pequeña chispa se encendió de nuevo. ¿Y por qué lo mantuve en secreto? ¿Preguntas? Ah, hijo, no fue por maldad, ni por esconder nada grande. Era tan poca cosa, ¿sabes? Un terreno que apenas producía, un gasto mínimo en impuestos. Cuando mi abuela me lo dio, yo era muy joven, y José y yo estábamos ilusionados construyendo nuestra casa, la que ahora ya no es mía. Esto era diferente. Era un ancla personal, algo solo mío, una pequeña seguridad para el futuro, por si acaso. Nunca lo vi como una riqueza, sino como un refugio, por si todo lo demás falla. Lo guardé en mi memoria, como se guarda una carta vieja en un cajón. Era mi pequeño tesoro personal, algo que no necesitaba compartir. Una tontería, pensaba, hasta ese momento. Pero en esa oscuridad profunda, ese pedacito de tierra se iluminó como un faro. No era por el dinero que pudiera valer, que seguro no era mucho, no. Era lo que representaba, una oportunidad de no ser una carga para Carmen, de no sentirme esa anciana desvalida que la Mari y el pueblo entero miraban con lástima. Era mi dignidad, hijo, la posibilidad de levantarme otra vez, de demostrarme a mí misma que aún podía. Ese trozo de tierra, que nunca había cuidado,
Ahora me susurraba que aún tenía un propósito. Era como si mi abuela, un pequeño brote de esperanza, empezó a crecer en mi corazón, ¿sabes? Nadie, ni siquiera José en su momento, ni mis hijos, ni yo misma, había valorado lo que eso significaba. Miguel, con su mirada fría y sus palabras sobre la casa es mía legalmente, nunca se detuvo a pensar que su madre podía tener algo más, algo propio, más allá de lo que él veía. Me veía como una anciana que ocupaba un espacio, una carga que se deshacía de sus propiedades. Y en el mercado la gente me miraba con esa pena, como si mi vida estuviera acabada, como si yo fuera solo un recuerdo descolorido. Sentí que me habían arrancado mi identidad, mi valía, pero ese pedacito de tierra, mi secreto bien guardado, era la prueba de que se equivocaban. Era mi pequeño tesoro, no de oro, sino de resistencia, de una vida interior que nadie había imaginado. Esa noche, con la lluvia golpeando la ventana, entendí que no se trataba solo de un terreno, se trataba de mí, ¿comprendes? De la Elena que había construido una casa ladrillo a ladrillo, que había criado a sus hijos sola, que había soportado la ausencia de José. Esa Elena no había desaparecido, solo estaba escondida bajo capas de dolor y desilusión. Mi abuela siempre me decía que la verdadera fuerza está en el silencio, en lo que nadie ve, y ahora ese pequeño secreto me recordaba eso. No era un plan perfecto, no, ni una solución mágica a todos mis problemas, pero era un inicio. Era el primer paso para dejar de sentirme una víctima y volver a ser la dueña de mi propio destino, por muy incierto que éste pareciera. La decisión, hijo, no fue buscar venganza, ni tampoco esperar que Miguel se arrepintiera. Mi justicia no iba a venir de sus manos, sino de las mías. Decidí que ese pedacito de tierra de mi abuela no sería solo un recuerdo, sino el cimiento de mi nueva vida, un lugar donde nadie pudiera echarme. No lo vendería para conseguir meta sex 0,05. Era un acto de resistencia silenciosa, de amor propio. No se lo conté a Miguel, ni siquiera a Carmen al principio, porque era algo íntimo, una promesa que me hacía a mí misma, no dejarme vencer. Era mi forma de decirle a la vida y a quienes me habían herido que Elena seguía en pie. Con el alba, al día siguiente, me levanté con una determinación que no sentía desde hacía años. Le pedí a Carmen que me llevara al campo, sin darle muchos detalles, solo que necesitaba ver unas cosas. El camino era largo, lleno de baches, pero yo solo pensaba en la tierra que me esperaba. Al llegar, el aire olía a tomillo y a tierra mojada, un aroma que me transportó a mi niñez. Los olivos, viejos y retorcidos, parecían saludarme con sus ramas. Caminé despacio, sintiendo el suelo bajo mis pies, un suelo que era mío, sin peros ni condiciones. Toqué el tronco de uno de ellos, rugoso y lleno de historia, y sentí una conexión profunda. No había lujos, solo la promesa de un nuevo comienzo, de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Desde aquel día, algo en mí cambió. No fue mágico, no. El dolor no desapareció de repente, pero la desesperanza sí. Ese terreno me devolvió la fuerza, la sensación de que tenía un lugar en el mundo, un propósito. Empecé a planear, a soñar de nuevo, a sentirme capaz. Miguel nunca supo de esto y sinceramente no me importa. Mi paz no dependía de su reconocimiento. Aprendí que a veces la verdadera justicia no es la que se grita, sino la que se construye en silencio, con dignidad y amor propio. La vida te puede quitar mucho, hijo, pero nunca puede quitarte la capacidad de levantarte y encontrar tu propia luz. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que lo perdiste todo y encontraste una chispa de esperanza donde menos lo esperabas? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.